Ok, familia, pues vamos a continuar. El día de hoy vamos a tener una predicación expositiva, pero fuera de Daniel, de lo que hemos estado ahorita llevando a cabo. Recuerden que estamos en este momento cumpliendo 10 años, es nuestro 10º aniversario del ministerio. Entonces hay una predicación que tenemos aquí sobre la carta a los Romanos 6:15, que aplica perfectamente para que comprendamos lo que es un ministerio, porque hay veces que decimos, sí, pues le doy gracias a Dios que tengo una iglesia donde congregarme, hay una bonita alabanza, los hermanos bien buena onda, hay buena predicación, pero realmente el diseño que tiene nuestro Dios no es solamente para eso. O sea, hay algo muy importante que a veces a nosotros los cristianos se nos olvida o no tenemos realmente contemplado que el Señor, de hecho, ahora que mandamos la publicidad de nuestro 10º aniversario, si ustedes se percataron, o sea, ahí pusimos un eslogan que decía 10 años al servicio de Cristo. Y en realidad a eso hemos sido llamados todos los cristianos. O sea, no solamente los pastores, no solamente los diáconos, no solamente los de la alabanza. Todos los cristianos hemos sido llamados al servicio de Cristo. Y a final de cuentas, aquí en este ministerio, el Señor desde un principio nos dio una visión sobre lo que Él iba a hacer con este ministerio. Y esa visión es precisamente establecer la sana doctrina en la región en donde nosotros nos encontremos. Porque muchos ministerios tienen visiones específicas que Dios les haya dado, pero la visión de este ministerio, y ustedes se han dado cuenta a través de las predicaciones, simplemente nuestras predicaciones llegan a ser incluso muy denunciantes en contra de las malas doctrinas, porque esa es la visión que el Señor puso en el corazón de este ministerio. O sea, empezando lógicamente por mí, que el Señor me fue dando la iluminación de la Escritura para poder ir estableciendo todo lo que íbamos a aprender en este lugar. Yo le doy gracias a Dios porque existe la tecnología y precisamente incluso hay pastores que se nutren mucho de nuestra predicación, porque a final de cuentas nuestra predicación, aparte de ser una predicación que nos lleva a la reflexión, también nos lleva a la enseñanza. O sea, ustedes dense cuenta cómo nosotros no venimos los domingos y solamente estamos escuchando un sermón, ¿verdad?, que nos esté dando nuestros coscorrones, sino que también estamos aprendiendo. O sea, en base al aprendizaje que el Señor nos va dando, ese aprendizaje es el que nos lleva a cada reflexión, ¿verdad? Y por eso es que se convierte también en un sermón. Pero a final de cuentas, esa es la visión que el Señor nos trajo. ¿Por qué? Porque Dios a un servidor le dio la oportunidad, el privilegio de poder discernir la Escritura para enseñarla también. O sea, de hecho, muchos en los grupos pastorales a los que nos encontramos, pues a mí me toman como eso, de que yo soy el maestro, ¿verdad? O sea, ustedes saben que hay 5 ministerios, y dentro de esos ministerios está el de pastor, está el de maestro, evangelista, apóstol, profeta. Sin embargo, el Señor nos ha usado mucho en este ministerio para la enseñanza. Para la enseñanza, ya próximamente, primero Dios, en cuanto el Señor me dé luz verde, ya vamos a abrir algún instituto bíblico, no solamente para nosotros, sino para cualquier persona que quiera venir a estar tomando lecciones en el instituto. Pero bueno, ¿por qué les digo todo esto? Porque precisamente la predicación del día de hoy nos va a mostrar la intención precisamente que Dios tiene con cada uno de sus hijos. El tema del día de hoy tiene por título Al servicio de Cristo. No sé si ya lo pusieron por ahí. Ahí está, miren. Al servicio de Cristo. Ese es el tema que vamos a llevar el día de hoy, pero sí tenemos que entender claramente
que esto no es una predicación solamente para pastores, solamente para diáconos, para líderes, ¿verdad? Como dicen en algunas iglesias. Esto es para todos los que somos hijos de Dios. Si no eres hijo de Dios, bueno, pues sí, a lo mejor por eso no nace en tu corazón el servir, ¿verdad? Pero qué bueno de todas maneras que vengas. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en que Dios va a atrapar tu corazón de tal manera que vas a empezar a tener ese anhelo por servir. Y el servir a Cristo no tiene nada que ver con muchas acciones altruistas, porque hay veces que la gente llega a confundir las acciones altruistas con el servicio a Cristo. Hace un ratito, cuando empezamos la alabanza, hice ese comentario que el hacer un sacrificio de alabanza es lo que hicimos hace un momento, cantarle a Cristo. Lo que estamos haciendo en estos momentos también, eso es un sacrificio de alabanza, el estar escuchando su palabra para darle gloria y honra a Cristo. Recuerden que siempre nuestra predicación tiene que ser cristocéntrica. Ustedes nunca van a ver que yo aquí les esté predicando a Abraham o les esté predicando a Pablo. Les voy a predicar a Jesucristo a través de Abraham y a través de Pablo cuando llegamos a tocar la Escritura. Entonces, el servicio a Cristo es eso, el que nuestro corazón siempre sea cristocéntrico, que nosotros pensemos en que lo que estamos haciendo es porque esto le agrada a Cristo. Entonces, hay veces que nosotros hacemos cosas pensando, bueno, esto lo voy a hacer, me voy a ir de rodillas a tal lugar para hacer un verdadero sacrificio y de esa manera Dios me lo va a tomar en cuenta. Eso no nos lo pide la Biblia en lo más mínimo. Lo más mínimo, la Biblia nunca habla de que hagamos ese tipo de acciones. La Biblia nunca habla de que agarremos un lazo y nos empecemos a flagelar la espalda porque cometimos un pecado. No, la Biblia nos habla de que si cometimos un pecado, nos tenemos que arrepentir de ese pecado. Y tenemos un abogado para con el Padre, que es nuestro Señor Jesucristo, a Él entregarle esa situación y no volver a pecar. Pero ¿qué sucede? Que si nuestra enseñanza no es cristocéntrica, podemos empezar a errar y a dar un según servicio a Cristo que no tiene nada que ver con el servicio a Cristo. ¿Ok? Y bueno, en Romanos 6:15 al 23, ahí vamos a encontrar la cita con la cual vamos a entablar nuestra predicación del día de hoy. Dice así: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No saben que si se someten a alguien como esclavos para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados, y libertados del pecado, vinieron a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaron sus miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presenten sus miembros para servir a la justicia, porque cuando eran esclavos del pecado eran libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenían de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre bendito, en verdad esta es una de las citas que más ha conmovido mi corazón, Señor, en todo el trayecto de mi cristianismo, Señor. Y yo sé que el día de hoy nos vas a hablar de esa manera tan clara como en algún momento lo hiciste conmigo, Señor. Yo te pido en el precioso nombre de Jesús
Que tu Espíritu Santo en este momento se apodere completamente de nuestras mentes, de nuestros corazones, para poder entender tu mensaje, mi Señor. Nosotros antes éramos esclavos del pecado, antes éramos esclavos de los vicios, Señor. Éramos esclavos, Señor, de las groserías, éramos esclavos de la promiscuidad, éramos esclavos de tantas cosas que ofendían tu corazón y destrozaban incluso nuestros cuerpos, Señor. Sin embargo, ahora que ya somos tuyos, no queremos mostrarnos como esclavos tuyos, Señor. Cuando antes éramos esclavos del pecado, en ningún momento nosotros renegábamos de ser esclavos del pecado. Sin embargo, ahora muchas veces no queremos sujetarnos a ti, Señor, ni a tus enseñanzas, porque van en contra de nuestra comodidad, van en contra de nuestra vida social, van en contra, Señor, de esos gustos que nuestra carne nos pide, Señor, y por eso es que el día de hoy necesitamos escuchar tu voz para que todas esas cosas puedan ser entregadas a ti, mi Dios, y que verdaderamente podamos saber, Señor, podamos tener la seguridad de que tenemos esa dádiva de Dios que es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso es que hoy te pedimos, Padre, que nos hables claramente, que tu Espíritu Santo no permita que haya ninguna distracción en nuestras mentes ni en nuestros corazones y podamos captar claramente tu mensaje, Señor. Todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Qué cita tan hermosa, ¿verdad? Qué cita tan comprometedora y también tan trillada, ¿verdad? Porque yo creo que todos la hemos escuchado, pero pues ahorita vamos a tomar un poquito del alimento, y les digo un poquito porque no, hombre, con esta cita podríamos hacer 10 predicaciones. Sin embargo, pues hoy el Señor nos va a hablar sobre lo que es el servicio realmente para el que nos compró. O sea, antes nosotros nos habíamos vendido al pecado, ¿verdad? Y por eso éramos esclavos del pecado. No es ustedes, pero cuando yo fumaba no podía dejar de fumar. Yo era esclavo de estar fumando. Y cuando tomaba, no se diga, yo quería portarme bien y decía, pues voy a echar unas copitas para relajarme. Y al ratito, en vez de estar bien relajado, estaba demasiado estresado, golpeando a personas que se supone que yo las apreciaba. ¿Por qué? Porque mi amo, que era el vicio del alcohol, me ordenaba que golpeara a una persona a la que yo amaba. ¿Y qué hacía? Lo golpeaba porque era yo esclavo de ese pecado. A ustedes les he dicho muchas veces parte de mi testimonio, y ese fue uno de mis testimonios. Y sin embargo, ahora soy esclavo de Jesucristo. Y si mi Señor Jesucristo me dice, predica esto aunque a los demás no les guste, yo soy esclavo de Jesucristo y yo lo tengo que hacer. Ahora sigo de golpeador, pero ahora en contra del pecado, amados. No sé si algunos estuvieron escuchando parte de la plática que ayer tuve con algunos pastores, y era parte de eso. Les estaba yo explicando que la Biblia es lo primero que tenemos que poner delante de quien sea. Que me estaban platicando de algunas doctrinas que están tomando y les dije, estás mal, o sea, no es así. La Biblia es primero, porque eso es lo que nos mandó Dios a predicar. No estar tomando coberturas y haciendo esto, haciendo cosas que el día de mañana Dios nos las va a reclamar porque Él nunca nos lo pidió a través de su escritura. Entonces, ¿qué sucede, amados? Que antes yo era esclavo de golpear a la gente de una manera totalmente monstruosa. Pues ahora yo soy esclavo de golpear el pecado, de golpear el hígado de Satanás, de hacer todo lo que sea necesario para que la palabra de Dios pueda llegar a donde tenga que llegar. Pero, amados, esto requiere sacrificio. Esto requiere sacrificar amistades. Esto requiere sacrificar esa armonía que muchas veces el ser humano quiere tener con las personas, aunque no esté bien con Dios. Pero un cristiano es esclavo de Jesucristo. No podemos llamarle de otra manera. No somos esos socios de Jesucristo como en algunas iglesias progresistas ahora lo quieren mostrar. Quieren mostrar al Jesucristo buena onda y el Jesucristo de la patineta y que Jesucristo, y
No, amados, Jesucristo es el Rey de Reyes y es el Señor de Señores. A Él hay que reverenciar con todo nuestro corazón, con nuestra ropa, con nuestra manera de pensar, con nuestra manera de hablar. ¿Por qué? Porque somos esclavos de Cristo. No somos sus compadres, somos esclavos de Cristo. Somos sus hijitos y los hijos se someten a los padres. El hijo debe de honrar a su padre, debe de honrar a su madre. Entonces, eso es parte de lo que hoy el Señor nos va a hablar, amados. Así que abróchense los cinturones. Bueno, pues en esta cita estamos encontrando, ¿verdad?, con esos extremos desafortunados. Y aquí hay una frase que le pido a Diego que nos la ponga, que dice así: la ley y la gracia no son enemigas. El problema está en no obedecer ni la una ni la otra. O sea, hay veces que las personas precisamente que se van a un extremo de la doctrina bíblica, dicen, pues como estamos en la gracia, pues ya me olvido de la ley. O sea, ya Jesucristo murió en la cruz y ya nada más dice por ahí algún texto fuera de contexto, dice que si yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor, ya con esa confesión de fe, yo ya la libré. Algunos otros dicen, no, pues por ahí alguien me dijo, eso sí no viene en la Biblia, pero por ahí alguien me dijo que porque yo ya fui bautizado, yo ya por eso también, ya no voy a tener que hacer nada, yo ya soy salvo, ya tengo el bautismo, me llevó a un boleto para poder tener la vida eterna. Pero también está el otro extremo, en donde algunos dicen, bueno, ya eres cristiano, ya Jesucristo murió en la cruz por ti, tú ya hiciste una oración de fe, pero ahora tienes que cumplir con muchos requisitos más. A los judíos, ¿qué se les decía? También se tienen que circuncidar. Y precisamente ahí vinieron muchos pleitos con Pablo y muchos de aquellos legalistas que empezaron a querer circuncidar también a los cristianos. Bueno, ahora a lo mejor no encuentras, bueno, sí encuentras por ahí, ¿verdad? Pero son contados. Pero donde sí encuentras muchos que te dicen, bueno, sí, ya eres cristiano, ¿verdad? Pero ahora tienes que ayunar. Si tú no ayunas por lo menos 3 veces por semana, entonces no vas a poder ser salvo. No, ahora también tienes que cumplir con tus diezmos estrictamente. Tienes que cumplir también con esas ofrendas especiales que se tienen que levantar. Tienes que cumplir también con tus primicias, tienes que cumplir con esos pactos que se tienen que hacer con Dios para que Él te pueda sanar, tienes que cumplir con esto, con lo otro, una serie de requisitos legalistas. Tienes que cumplir con no maquillarte, porque esas mujeres que se maquillan están en pecado. Bueno, los hombres sí no se tienen que maquillar, eso sí es pecado. Mujeres no se pueden poner pantalones, ¿verdad? No, hombre. Si ustedes se ponen pantalones se van a ir al infierno. Y entonces, ¿qué sucede? Se van a los dos extremos. O sea, aquí el problema está en no cumplir lo que es la ley moral de Dios, que la ley moral de Dios, así de simple, la encuentras en los 10 mandamientos. Ahí está la ley moral de Dios. Y en no cumplir la gracia. ¿Cuál es la gracia? En poner toda tu vida en las manos de Jesucristo. Poner tu vida en las manos de Jesucristo y poner también todo tu ser a los pies de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Rey, porque Él es nuestro Redentor. Amados, ahorita en el trayecto de la prédica vamos a ir viendo estos detalles, pero ahorita como introducción también se los digo. El ser humano siempre va a servirle a alguien. O sea, por muy poderosa que una persona pueda ser en este mundo, siempre le va a servir a alguien. Y si nos vamos al plano espiritual, o le va a servir a Dios o le va a servir a Satanás. Jesucristo lo dijo claramente: el que no es conmigo, contra mí es. O sea, Él dijo tajantemente que si no estás con Él vas a desparramar una serie de tonterías en tu vida, vas a estar con Satanás. Entonces, si no eres esclavo de Cristo, entonces, ¿eres esclavo de quién? Ustedes lo dijeron, yo también. Si no somos esclavos de Cristo,
somos esclavos de Satanás. Aunque parezcan piadosas nuestras acciones. Miren, amados, un ejemplo. Yo tenía un congregante que de repente faltaba mucho. Y cada que yo lo confrontaba, oye, ¿por qué faltas tanto, hombre? Y veo que incluso te llevas muchos de los Nuevos Testamentos, te llevas folletería y todo eso, pero no vienes a congregarte a tu iglesia. No, pastor, es que el domingo me fui a estar evangelizando en un lugar porque por ahí me encargaron que fuera y llevara y regalara unas cajitas y que regalara esto y que regalara lo otro y fui a hacer esas cosas. Oye, pero ni me avisaste que ibas a venir. Ahora, ¿realmente tú crees que ese es el llamado que Dios te dio? ¿O el llamado que Dios te dio es obedecer a tus autoridades? No, sí, yo lo sé, pero bueno, pues eso, hay que obedecer primero a Dios. Ah, no, sí, pero Dios te puso un pastor. O simplemente tú dime. Bueno, para que no hacerles el cuento largo, llegó un momento en que sí, él mismo dijo, ¿sabe qué? Yo ya mejor, ya me voy. Porque sí, tiene usted mucha razón, en la Biblia dice eso, yo ya me voy. ¿Qué sucede? Lo mejor que hizo fue haberse ido. ¿Por qué? Porque su corazón estaba en otro lugar. Estaba en otro lugar. Pero él aparentaba piedad de que no venía aquí a escuchar la palabra de Dios porque él pensaba que era más importante regalar ropa a niños pobres. Nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, nuestro corazoncito romántico nos puede hacer pensar que eso es verdad, pero no es así, amados. Lo más importante es obedecer lo que dice la palabra de Dios. Y recuerden cómo una vez nuestro Señor Jesucristo venía con muchísima gente y volteó y les dijo, ustedes me siguen nada más porque les doy de comer. Si se acuerdan, ¿verdad? Esa fue una enseñanza tremenda. Y luego en Juan 6:66 dice que había una multitud que lo dejó de seguir por esas duras palabras que Jesucristo les decía. Ellos pensaban que el seguir a Jesucristo era un acto de altruismo. Era un acto en donde, bueno, es que lo seguimos para que nos dé de comer y ya luego a lo mejor nosotros también vamos a hacer milagros y les vamos a dar de comer a otras personas. Pero esa no era la intención del Evangelio. La intención del Evangelio es que la gente naciera de nuevo. ¿Por qué? Porque ¿de qué sirve que yo a alguien le dé de comer en este momento si de todas maneras va a morirse su alma, o más bien está muerta su alma porque no tiene a Cristo en su corazón? Ahorita lo acabamos de ver, la paga del pecado es ¿qué? Muerte. La mejor manera de servirle a Jesucristo es amar las almas de las personas, no los vientres de las personas. Lo demás también se puede dar por añadidura, pero no dejándolo primero. O sea, eso es lo importante. Jesús precisamente lo mismo le dijo a los fariseos. Ustedes diezman esto, diezman lo otro, diezman aquello, pero se olvidan de lo primero. No dejen lo demás, está bien que hagan sus diezmos, esas son de las pocas buenas obras que ustedes hacen, son esas, pero están dejando lo primero, una vida piadosa, una vida de piedad, una vida conforme al carácter de Cristo, no conforme al carácter de los que están promoviendo el juguetón, los que están promoviendo las cajitas felices o los que están promoviendo, no, conforme al carácter de Cristo. Y el carácter de Cristo, ¿cuál es? Impregnarnos del reino de los cielos, impregnarnos de una vida redentora, de una vida redimida, de una vida que ha sido redimida para el servicio de Jesucristo. Entonces, es bien importante que entendamos esa parte, amados. La ley y la gracia son palabra de Dios. Hay que obedecerlas. La ley y la gracia no están peleadas. Nosotros tenemos que tener el equilibrio, no irnos ni a un extremo ni irnos al otro extremo. Esa es precisamente la intención de que Cristo sea la piedra angular. La piedra angular es la que sostiene, ¿verdad?, todo un edificio para que no se desequilibre. Entonces, si Cristo Jesús es la piedra angular, nosotros no vamos a estar desequilibrados, ¿ok? Y bueno, vamos a hacer la exégesis de nuestra cita, y ya vámonos rápido porque son muchas citas las que hoy vamos a ver. Romanos 6:15, se los voy a leer en la Nueva Versión Internacional.
que dice así: entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. O sea, ¿por qué se los leí en esta versión? Porque precisamente habla en esta versión más en el lenguaje cristiano que ahorita llevamos en la actualidad. O sea, ¿estamos bajo qué? Bajo la gracia. Pero entonces ya vamos a poder estar pecando en ninguna manera. O sea, esto es algo claro que el Señor nos está diciendo. Es más, les voy a decir una cosa, ahorita porque no es el tema, pero si nosotros nos metemos bien al tema de la gracia, en la gracia tenemos mucho más responsabilidades de lo que se tenía en la ley. Mucho más responsabilidades. Miren, es mucho más fácil cumplir reglas que darle tu vida entera a Jesucristo. O sea, por eso las religiones funcionan perfectamente. Por eso no se quejan. Miren, en esos lugares en donde se les obliga a diezmar, en donde se les obliga a pactar, a traer primicias, ¿saben por qué están felices? Porque ellos piensan, porque eso se los dice su pastor, que con eso se están ganando la salvación. Es un evangelio de obras. Es el evangelio precisamente que va totalmente en contra de la gracia. Pero es más fácil, amados. Es mucho más fácil desprenderte de unos centavos que desprenderte de tu vida, que desprenderte de toda esa vida social que te está llevando al pecado. Entonces, ¿qué es lo que piensa? Y es más, eso pensábamos cuando estábamos en esa religión que de donde nos heredaron los papás, ¿verdad? ¿Qué pensábamos? Es más, las indulgencias, con eso les digo todo. Ellos piensan que con unas indulgencias hasta del infierno te pueden sacar. O del purgatorio, que en la Biblia no encuentras nunca esa palabra, ¿verdad? Purgatorio. Pero piensan que si tú traes tu dinerito, con eso vas a pagar, fíjense nada más. O sea, hasta dónde puede llegar la visión de la carne del ser humano. Pero eso es más fácil. Es más fácil que entregar, porque les voy a explicar algo. El que verdaderamente es nacido de nuevo, no solamente entrega sus diezmos. O sea, esa persona sabe perfectamente que para él es un gozo el entregar sus diezmos y aparte también ofrendar y aparte también venir a las actividades que se requieran de su iglesia y aparte también estar evangelizando en las calles y aparte también llevar una vida piadosa y aparte es un modo de vida. O sea, ya nuestra vida le pertenece verdaderamente a Cristo. ¿Por qué? Porque somos esclavos de Cristo. Un esclavo no tiene vida propia. Un esclavo le pertenece a su amo. ¿Cierto o no es cierto? Y eso es lo que pasa cuando nosotros no estamos con Cristo. Somos esclavos de Satanás. Cuando menos nos estamos dando cuenta, ya estamos peleando con medio mundo. Cuando menos nos estamos dando cuenta, ya estamos con un vicio. Cuando menos nos estamos dando cuenta, estamos diciendo de majaderías. Cuando menos nos estamos dando cuenta, ya estamos viendo pornografía. Cuando menos nos estamos dando cuenta, ya estamos haciendo muchos pecados que ahorita yo podría estarles nombrando. ¿Y saben por qué? Porque somos esclavos de esos pecados cuando no somos esclavos de Cristo. Entonces, la verdad, yo prefiero estar al servicio de ustedes, al servicio de Cristo, al servicio de la comunidad, que al servicio de todas esas cosas que me están dañando y que me están alejando completamente del reino de los cielos. Cuando estás al servicio de alguien, ¿es para obedecer o para desobedecer? Ese es el grave problema. Es como ahorita les conté, ese hermanito tomó una gran decisión, el mejor haber sido de la iglesia, porque él estaba pecando tremendamente. Él estaba pecando, ¿por qué? Porque él estaba aquí en rebeldía. Él estaba en rebeldía, su corazón estaba en otro lugar. Él estaba con una rebeldía tremenda, entonces eso era un pecado tremendo. Dice la Biblia que el pecado de la rebeldía es como el de la hechicería. O sea, uno de los pecados mayores, ¿verdad? De aquellas personas que les gusta ir a consultar brujos, esas personas que les gusta que les echen las cartas, esas personas que van y visitan personas para que les adivinen cosas. Eso es uno de los pecados más grandes que la Biblia nos muestra. Y ¿qué dice la palabra? Que cuando tú eres rebelde, haz de cuenta que estás en ese mismo pecado, que estás en el pecado de la brujería. Entonces, aguas con que tú y yo tengamos una convicción y que nos la pasemos desobedeciendo, amados.
Nosotros estamos al servicio de Cristo. No lo tenemos que desobedecer, amados. Cuando yo les digo algo, ustedes saben que lo estoy diciendo a través de la Biblia, a la luz de la palabra. Todo lo que yo les digo es porque lo avala la palabra de Dios. Entonces, si yo se los estoy diciendo, es palabra de Dios. Y si lo desobedecen, ¿qué está sucediendo? Nos estamos poniendo en contra de Cristo. No estamos haciendo precisamente lo que aquí acabamos de ver. Estamos yendo en contra de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, en Lucas 5:1 dice así: se acercaban a Jesús todos los publicanos pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Para los fariseos, para los legalistas, nuestro Señor Jesucristo era malvado. ¿Por qué? Porque Él recibía a los pecadores. ¿Pero para qué, amados? ¿Para qué? Pues precisamente para que se convirtieran, para que pudieran convivir con Jesús, para que de esa manera se fueran acercando cada día más al Señor. Ustedes se han percatado que aquí nosotros no le ponemos el pie a nadie que quiera venir a estar sirviendo en la alabanza. Me da muchísimo gusto que ahora había Mati ahí, ahí sirviendo, ¿verdad? Ahí con las luces y todo eso. Pero ¿saben qué más me encantó? No sé si ustedes lo notaron, pero a lo mejor sus papás y yo sí lo notamos. Estaba en lo de las luces, pero no dejaba de alabar al Señor. Estaba así, y alababa, le movía y volteaba y cantaba. Amado, en serio, no saben la felicidad que tuve en el culto cuando estaba viendo a este chamaco. En serio, o sea, digo, no inventes. Es que eso es a lo que se refería Jesús cuando decía: si ustedes no tienen el corazón de niños, si ustedes no son como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Aquí, perdónenme, pero el mejor adorador que esta iglesia tiene es Mati. En serio. O sea, hay personas que las ponemos a servir en algo y ya no quieren ni moverse. Es más, yo voy a quitar la silla de ahí de la multimedia cuando sea la alabanza. Porque cuando yo estoy moviendo la multimedia, yo no necesito silla. O sea, yo estoy parado y sí estoy moviendo, y ahora sí que estaba igual que Mati. O sea, ahora sí que yo también estoy en los teclados allí, pero también alabando al Señor, porque eso es lo primordial. O sea, lo demás ya es superfluo, es para que sintamos bonito y esto, pero lo más importante es la alabanza que nosotros le demos a nuestro Dios. Claro, el estar haciendo esas cosas es parte de una expresión de adoración. Pero ¿qué sucede, amados? Que eso es precisamente lo que tenemos que entender. Los fariseos tenían sus reglas, como hasta la fecha. A mí hay muchas personas que me critican de personas que llego a tener en la alabanza, amados. Pero ¿saben qué? A mí no me importa. Porque yo sé que precisamente si ellos se sienten a gusto con eso, poco a poquito están escuchando la palabra de Dios, y por escuchar la palabra de Dios, eso es lo que va a hacer que venga la fe en sus vidas y nazcan de nuevo. Entonces lo importante es eso, que la gente esté en donde la palabra de Dios se está predicando. No sé si ustedes lo han entendido, pero yo se los voy a repetir. Esto que estamos en este momento viviendo, todos los que estamos aquí y los que nos están escuchando por internet, son los momentos más importantes de toda nuestra semana. En toda la semana podemos trabajar y todo eso es para este mundo. Pero ahorita estamos viviendo un pedacito del reino de los cielos. O sea, ahorita ese es el único día en donde estamos viviendo un pedacito del reino de los cielos. Porque aunque estemos en casa y de repente tengamos nuestros momentos devocionales, leamos la Biblia, pero estamos inmiscuidos en las tareas del mundo. Me digan lo que me digan. Lleguen santurrones: no, pastor, no, es que yo en la casa debería de ver, también todo el día estoy orando y que esto y lo otro y aquello. Sin embargo, ahorita no solamente estamos orando, estamos escuchando a nuestro Padre Celestial. Estamos escuchando la voz de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Este es el momento más importante de toda la semana, de todos los días de nuestras vidas. Es cuando estamos en armonía, en coinonía, en el cuerpo de Cristo, en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, escuchando su palabra. Y cuando estamos escuchando su palabra, eso es lo que nos está nutriendo, nos está fortaleciendo para la vida venidera, que esa sí es eterna.
Esa vida sí es eterna. Todo lo que está aquí se va a acabar y todos bien lo sabemos. Ahí mismo en Lucas, en el verso 11, Jesús les dio una parábola, la del hijo pródigo. Y aquí no vamos a leerlo todo, no vamos a leer todo lo del hijo pródigo, pero aquí en Lucas 15, 11, dice, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. No lo voy a leer todo porque todos conocemos la historia. Vamos a parafrasearla. El hijo pródigo se dio cuenta de que la tontería más grande que él había hecho era haberse salido de la cobertura de su padre. Era haberse salido de un lugar en donde lo tenía todo. Un lugar en donde él podía comer, un lugar en donde él podía refugiarse, el lugar en donde tenía una cobertura verdadera. Todos conocemos esa historia. Pero la historia primordial no se trata de pensar en que esto es un mensaje para aquellos que se han ido a la iglesia, ¿verdad? Porque a lo mejor ahorita algunos que a lo mejor hasta nos están escuchando ahí por internet, a lo mejor ya el pastor está hablando de los que nos hemos ido de la iglesia, ¿verdad? No, amados, gracias a Dios casi la mayoría de todas las personas que se han ido a la iglesia siguen siendo nuestros amigos. Y ustedes lo vieron, incluso vinieron algunas personas ayer en el aniversario y le doy gracias a Dios incluso porque en el momento más emotivo de ayer, que fue lo de los abrazos y vinieron, algunos incluso me pidieron perdón y un perdón sincero, algo que yo anhelaba, yo lo oraba al Señor. ¿Por qué? No por mí, no porque me pidieran perdón a mí, sino para que realmente mostraran frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, ¿qué sucede? Que esa situación, amados, se vivió en esta historia, en esta parábola del hijo pródigo, pero no fue el mensaje principal. El mensaje principal del hijo pródigo, recuerden que posteriormente, ¿qué pasa cuando el hijo pródigo regresa? Se encuentra con su otro hermano también, ¿verdad? Se encontró con su papá lo recibió perfectamente, pero ¿qué pasó con el hermano? Bueno, aquí hagan de cuenta que esto representa el hermano mayor es la ley y el hermano menor es la gracia. Aquí Dios, ¿qué es lo que nos está mostrando? Que cuando tú abrazas la ley de una manera desequilibrada, no estamos ya hablando de la ley moral de Dios, porque esa la tenemos que abrazar para todos los días de nuestra vida, pero la ley ritual, esa ley sí ya quedó atrás. Entonces, ¿qué sucede? Aquí Dios nos estaba mostrando, ¿y por qué les digo esto? Porque antes de que Jesús les diera esta parábola, los estaba regañando a los fariseos precisamente. Los fariseos estaban criticando las conductas de nuestro Señor Jesús, por eso les cité lo de Lucas 15:1. Estaban, este está con pecadores y esto, lo otro. Entonces Jesús les da esta parábola. Una parábola en donde les muestra y les dice, ¿saben ustedes que lo importante no es que acepte o no acepte uno a los pecadores? Lo importante es lo que hay en el corazón de cada persona. Jesús no se pone a ver sus reglas. Es que yo porque hice una marcha y hice esto y hice el otro, ya por eso. No, aquí se trata de corazones contritos y humillados delante de Dios. Eso es lo que nuestro Señor pide. Eso fue lo que tuvo el hijo pródigo. El hijo pródigo llegó con un corazón contrito y humillado. Por eso, incluso, se le dieron mayores cosas a lo que había sucedido con su otro hijo. ¿Por qué? Porque como el padre se lo dijo, le dijo, hijo, ¿por qué eres tan celoso? Tú todo lo has tenido aquí en la casa. Sin embargo, tu hermano tuvo un tropezón. Y no por ese tropezón que él tuvo, ya va a dejar de ser tu hermano. Tú también deberías de estar feliz, venir a la fiesta, a festejar con nosotros. Amados, pero precisamente ese corazón legalista que muchas personas tienen, no lo pueden entender.
¿No pueden entender ese corazón legalista? Muchas personas de esta congregación se han ido, es más, la última división fuerte que hubo en esta iglesia fue por eso, por el legalismo, porque celebramos nosotros la Navidad. Y no que la celebremos aquí, sino que porque ponemos adornitos navideños y cantamos algunas canciones haciendo alarde al nacimiento de Jesús. ¿No? Se fueron 20 y tantas personas de aquí, muchas familias se fueron. ¿Por qué? Porque vienen de ese legalismo en donde ellos piensan que podemos hacer doctrinas extrabíblicas, doctrinas que no están en la Biblia. La Biblia nunca habla en contra de la Navidad, sino todo lo contrario. La Biblia dice que en todo momento y en todo lugar debemos de darle adoración a Jesucristo. ¿Y qué es lo que se hace en los que realmente conocen la verdadera Navidad? ¿Verdad? Como ya lo hemos predicado. ¿Qué es lo que hacemos? Estamos dándole gloria y honra a aquel bebé que nació hace 2000 y tantos años para redimir al mundo entero. Pero el legalismo no lo entiende. El legalismo es esa parte, ¿verdad? Ese corazón fariseico que no permite que alcance su vista a encontrarse con la gracia. Y proseguimos. Para conocer el corazón de servicio de alguien, no le des responsabilidades, dale privilegios. Amados, aquellos que luego muchas veces se preguntan el por qué a la vista humana, por qué tengo luego a veces personas que están teniendo algún servicio en la iglesia, tengan cuidado con cuestionar y con juzgar, amados. ¿Por qué? Porque vean lo que dice esta frase: para conocer el corazón de servicio de alguien, no le des responsabilidades, dale privilegios. Ahí es donde te vas a empezar a dar cuenta si esa persona es comprometida o no. ¿Por qué? Porque si tú eres un legalista que, no, es que tú tienes que, y tú tienes que el otro, y tú tienes que aquello, y sin darle ningún privilegio sobre lo que están viviendo, pues entonces nunca se va a notar realmente si su compromiso es verdadero. Sí me estoy explicando, ¿verdad? En el trabajo tenemos que ser responsables. ¿Por qué? Porque nos obligan. Porque nos obligan, pero si de repente te dicen, no, ¿sabes qué? Que en toda una semana no te vamos a pagar, pues ya no te vas a sentir obligado. Ya no voy. Sin embargo, ¿qué sucedería que de repente en una empresa, pues ya no tuvieran para pagarles una quincena a los trabajadores? Y entre todos los trabajadores de ahí, el gerente de recursos humanos es el hijo del director o del dueño de la empresa. El director de ventas es la hija del dueño de la empresa. ¿Quiénes van a ir a trabajar sin que se les pague un centavo? ¿Todos o nada más unos cuantos? ¿Nada más quiénes? Los hijos. El dueño es uno. ¿Por qué? Porque tienen identidad. Sí me estoy explicando. Porque tienen identidad. Ayer ya no hice mucho alarde también sobre esa situación, pero en las fotografías que ustedes vieron, mis hijos, claro, ustedes saben que de repente, como ahorita, ¿verdad? Viri, que tuvo su tropezoncito y lo que sea, pero son 10 años. 10 años en los cuales, y no por echarle ahorita flores aquí a Diego, pero ustedes vieron que todo el tiempo, desde que estaba chiquito, ahí Diego estuvo al pendiente. Y sigue al pendiente, y sigue al pendiente. Pero les voy a decir algo, amados. Él es mi hijo de sangre, de humanamente hablando, ¿verdad? Sin embargo, todos los que estamos aquí somos hijos de Dios. Y esta no es la casa del pastor. Esta es la casa de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Por eso vean cómo hay muchos, los que tienen identidad de hijos, que la verdad son más, pues creo que somos todos los que ahorita estamos, y ahora sí que sin estarle haciendo la barba a nadie. Esa identidad, incluyendo a Patti, que regresó, pero el día de ayer se vio cómo ella se sentía en casa. Cómo ella se sentía en casa. Es más, les voy a decir una cosa, ella fue la última que se fue de aquí. Ella estuvo aquí hasta que terminó de lavar los trastes, ¿por qué? Porque le pagamos un chorro de dinero. Lógico que no, porque tiene identidad. Ella
Ayer precisamente sentía yo eso, hagan de cuenta como el hijo pródigo, y con los brazos abiertos. Amados, hay lugares en donde no entiendo qué les pasa por la cabeza y les prohíben. No, tú ya no puedes venir, ¿cómo crees? No, o sabes que tienes que cumplir ciertos requisitos, ¿verdad? No, amados, estamos en la gracia, estamos bajo la gracia, no estamos bajo la ley. Pero eso es precisamente lo que muchas veces no entendemos. Es la casa de Dios, no es la casa del pastor. Pero ¿saben quién va a ser el que va a disfrutar y aprovechar los privilegios que se les da dentro de la casa de Dios? Los que tienen esa identidad de hijos de Dios. Los hijos van a ser los que van a estar al pie del cañón, se les pague o no se les pague. ¿Por qué? Porque ya saben, la recompensa que ellos tienen es mayor, es mucho mejor esa recompensa que la que un ser humano te pueda dar. Hay lugares en donde les pagan a músicos, oye, no, es que hay un trompetista buenísimo. Sí, pero no, ni es cristiano, no importa, mira, dile que venga y en el bar, ¿cuánto le pagan? No, pues en el bar le pagan, no, dile que no hay bronca, al fin que aquí tenemos unas ofrendotas porque obligamos aquí a la gente, díganle que aquí le vamos a pagar un chorro de dinero. Y arman unos supergrupos, pero amados, voy a decir algo, o sea, perdón, ¿verdad? Que yo haya puesto este ejemplo, si alguien que me está viendo en el internet pero eso no es de Dios. O sea, estamos en la casa de nuestro Padre para que los que estén aquí vengamos con ese corazón de hijos para servir al Señor. Eso es lo que se trata el día de hoy la prédica. Estamos al servicio de Cristo. ¿Por qué? Porque ahora somos esclavos de Cristo. Y con toda la buena intención de la palabra, no tiene nada de malo decir soy esclavo de Cristo. Es más, Pablo mismo lo decía, Jesús ya me dijo que soy su amigo. Jesús dice que soy su hijo. Jesús dice que soy su hermano, pero no, yo soy esclavo de Cristo. Yo soy su esclavo. ¿Por qué? Porque sí, el Señor en su buena voluntad, en su misericordia, nos llama también amigos. Nos llama que somos sus hermanos. Nos llama, ¿verdad?, que somos su familia. Nos llama también, nos dice que también somos reyes y sacerdotes para con Dios. O sea, nos pone en todos los niveles que Él tiene, a nosotros nos quiere convidar. Pero la verdad, amados, es que si nosotros no somos esclavos de Cristo, no podemos ser tampoco amigos de Cristo. No podemos ser hermanos de Cristo. Tenemos que ser primero que nada esclavos del Señor, al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Eso debe de ser siempre el eslogan que debe de tener aquí nuestra mente, todo el tiempo, al servicio de Jesucristo. Romanos 6, 16 al 18 dice, ¿acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios que aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de justicia. Ahora somos, ¿qué dice? Liberados del pecado. Hay una personita que yo trataba de disciplinarla por la cuestión del alcoholismo. Y cada que yo trataba de disciplinarla, ella me decía, no, déjame ser libre, déjame de ser libre. Yo quiero tomar, yo quiero fumar, yo quiero ser libre. Fíjense nada más qué cosa tan paradójica nos ha enseñado el mundo, ¿no? O sea, la gente en este mundo piensa que eso es libertad. No, es que yo no soy esclavo de nadie, por eso tomo y me embrutezco y hago lo que quiero, porque soy libre. Pero tú y yo entendemos que eso es todo lo contrario. ¿Por qué esa persona hacía eso? Porque no era libre, porque no había querido hacerse esclava de Jesucristo para venir a la libertad de ese pecado. La Biblia nos dice claramente que ahora tú y yo ya somos libres del pecado, amado. Ya no debemos de seguir coqueteando con el pecado.
Ya no debemos de seguir poniéndonos pretextos en nuestra cabeza, porque en serio, ustedes a veces llegan y, no, es que tuve esto, pastor, y por eso no fui, por eso no esto, y por eso llego tarde, y por eso lo otro. Y, amados, yo nunca voy a ser de esos legalistas, de decirles, no me mientas, porque esos son puros pretextos. No, jamás. Ustedes lo único que van, sí, está bien, sí, no, pues échale ganas, ojalá, échale. ¿Por qué? Pues porque yo no soy el Espíritu Santo para convencerlos de que me están mintiendo a mí y le están mintiendo a Dios. En la iglesia solamente hay pretextos y resultados. ¿Sí me explico? O sea, por sus frutos los conocerás, decía nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no se mientan ustedes mismos. No pretendan mentirle al pastor. A veces a lo mejor sí me la creo. Ahorita hubieron algunos que no vinieron y como que medio me la creí. Nada más que yo les voy a decir algo. Yo he llegado a estar bien enfermo y bueno, ustedes lo han visto. He estado aquí apenas y puedo hablar. Aquí estoy haciendo sacrificio de alabanza. Porque no estoy aquí agarrando costales y cargando y yendo para allá. O alguno de ustedes lo está haciendo. Están haciendo actividades físicas que digan, es que me va a impedir esta enfermedad, este dolor de estómago que traigo, o esto me va a impedir estar sentado escuchando la palabra de Dios. No, amados. A lo mejor sí, si fuéramos que a lo mejor ahorita estuviéramos construyendo algo aquí, eso ya es diferente. No, pastor, es que fíjese, pues me duele el pie. No, sí, no, sí, quédate en tu casa, pues ¿cómo crees? O sea, imagínate, tienes que estar subiendo escaleras, bajando. No, definitivamente, es más, hasta nos vas a estar estorbando. No, sí, mejor que, pero no, amados. Hay muchos malestares. De la misma manera que me puede estar doliendo la cabeza aquí, también me está doliendo la cabeza cuando estoy sentado viendo la televisión. Es más, hasta peor, ¿verdad? Porque cuando uno ve la televisión, tu mente se está, no se está relajando, se está estresando más. Muchas gracias. Tu mente todavía se está estresando más, con las luces de la pantalla, con el sonido, con esto, lo otro, aquello. Pero desgraciadamente, nuestra carne busca pretextos y busca pretextos. Pero aquí lo estamos viendo, amados. Cuando nosotros no somos obedientes a la palabra de Dios, es que le estamos obedeciendo a la carne. La obediencia siempre tendrá bendición, pero no es un pago o retribución. Eso lo tenemos que entender también. La obediencia a nuestro Señor Jesucristo siempre va a traer bendición, pero no como un pago. Porque ese es el grave problema. Cuando tú tienes la idea, ya me gané la salvación, porque hago que las personas puedan cruzar la calle cuando están muy viejitos o están incapacitados. Ya me gané, ¿verdad? Es más, hay una frase, ¿no? Que dice, ya te ganaste el cielo. No, ¿cómo creen? O sea, eso solamente lo pudo pagar Jesucristo en la cruz. Pero si nosotros hacemos buenas obras delante de los ojos de Dios, no estemos esperando la retribución. Hagámoslo de corazón, sin pedir nada a cambio. Aunque hay algo dentro de nuestro corazón que sabemos que Dios no le debe nada a nadie. Dios no es deudor de nadie. Y Él no paga como el hombre, ni para bien ni para mal, O sea, porque también hay veces, como lo hemos hablado, la gente que se quiere burlar de Dios, aguas. ¿Por qué? Porque de los hombres te burlas y puedes hacer, y a lo mejor el hombre a lo mucho que puede hacer es darte unos golpes. Pero las cuestiones ya espirituales van bien lejos, eternamente lejos. Entonces ahí es donde tenemos que entender eso. La obediencia siempre tendrá bendición, pero no es un pago o retribución. Es por gracia, es por misericordia de Dios. Fíjense, en 1 Reyes 2:23 dice así: guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Nuestro papá nos está prometiendo algo, familia. Hay de nosotros si preferimos ser esclavos de lo que el mundo nos diga. Si tú eres esclavo del mundo, no puedes ser esclavo de Dios. O sea, Jesús lo dijo así también cuando habló incluso del dinero. No puedes
tener a dos señores, no puedes tener a dos amos. ¿Por qué? Porque si le sirves a uno vas a quedar mal con el otro. Y de igual manera, viceversa. Y eso es totalmente lógico, porque eso incluso se le llama adulterio espiritual. Cuando tú quieres servirle al hombre y le quieres servir a Dios, estás entrando en un adulterio. Eso es deslealtad. Entonces, ¿qué sucede? Que tengamos cuidado con eso, amados. Si decimos estamos al servicio de Cristo, hagamos lo que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque si no, la verdad es que nada más nos estamos mintiendo a nosotros mismos. Nada más vamos a estarnos complicando la vida más de la que ya la tenemos complicada. Continuamos. En Romanos 6:19 dice, hablo en términos humanos por las limitaciones de su naturaleza. Ay, perdón, me salté una frase, ¿verdad? A ver, aquí hay una frase que dice, hay quienes eran más obedientes al Señor del pecado que al Redentor. Y eso todos lo sabemos muy bien, ¿verdad? Si nosotros decimos ser esclavos de Cristo, que es un sinónimo de decir soy hijo de Dios, pero por estar sirviéndole a los hombres, tú estás dejando de cumplir con tu ministerio, tú estás dejando de cumplir con tu lectura bíblica, estás dejando de cumplir con tus oraciones, con evangelizar a las personas, porque fíjense, mucha gente por eso no evangeliza. Porque como es esclava del mundo, le da pena evangelizar a las personas porque las personas la pueden rechazar. ¿Cierto o no es cierto? A mí me pasaba eso cuando yo apenas empezaba en el evangelio. Y una vez ya les he platicado un testimonio. Una vez murió un tío mío muy querido que practicaba la brujería, la hechicería. Y el Señor así puso en mi corazón tremendamente, evangeliza a tu tío. Yo dije, ay, luego. Ese día falleció mi tío en la madrugada y yo lo quería mucho, era muy buena persona, pero no conocía a Jesucristo. Tan no conocía a Jesucristo que a él le gustaba practicar ese tipo de cosas. Y ahí dije, Señor, perdóname, Señor, me jalaste las orejas de una manera tremenda. Y ahora yo me la paso evangelizando hasta las piedras. Luego cuando ando con mi hijo Diego, nada se me queda viendo que cada persona que está, me la paso evangelizándolos. ¿Por qué? Porque entendí que yo soy esclavo de Cristo, no de las personas a las que voy a evangelizar, no de las personas que se puedan enojar de que las evangelice. Soy esclavo de Cristo. Ahora sí, Romanos 6:19 dice, hablo en términos humanos por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que lleva más y más a la maldad. Ofrézcanlos ahora para servir a la justicia, que lleva a la santidad. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y conducen a la muerte. Antes, ¿cómo le sacábamos vuelo ahí al tacón en las pachangas, no? No sé ustedes, pero yo era bien bailador. Pero cuando empecé a conocer de Dios, me di cuenta de que muchos de esos bailes ofenden el corazón de Dios. No todos, O sea, yo hasta la fecha, si un día aquí tenemos una reunión y dicen, vamos a poner unas cumbias cristianas, o vamos a poner un rock and roll que sea blanco, que no traiga palabrería, porque todavía esos bailes en nada ofendían al Señor. Las letras, el tipo de baile, todo no ofendían. Ahorita ya es muy diferente. Ahorita eso que dicen, no, que el perreo cristiano, oye, ¿cómo crees? ¿Qué te pasa? Eso es lo que hablábamos la otra vez del fuego extraño, ¿verdad? No, o sea, eso son herejías, son blasfemias. Entonces, ¿pero qué sucede? Que antes éramos bien bailadores en las pachangas, pero ahora que tenemos que danzarle aquí al Señor y todo, no, estamos nada más así, apenas medio
así como que le hacemos, ¿verdad? Así tantito y... No, amados, si eras bien bailador en las pachangas, ahora disfruta de la danza que le estás haciendo a nuestro Padre Celestial. Si no eras bailador, bueno, pues a lo mejor ese es tu carácter, ¿verdad? También, eso ya es diferente. Pero ahorita presente lo estamos viendo como Pablo, conociendo a sus discípulos de Roma, él, bueno, no los conocía físicamente, pero sabiendo cómo es el ser humano, él les decía estas cosas. O sea, si antes te sacrificabas, si antes tus talentos, todo lo usabas para el mundo, para cosas pecaminosas, si ahora ya estás en Cristo, ahora úsalas, pero para la gloria de Dios. Ahora todos esos talentos, por eso algunos músicos que llegan a estar aquí en la iglesia, que llegan a estar aquí en la alabanza, perdón, a lo mejor antes andaban tocando en bares, a lo mejor antes andaban, pero cuando se convirtieron al Señor, ahora que dicen, bueno, pues si antes le tocaba yo a borrachos y todo eso, lo hacía por una paga económica, pues ahora mejor voy por un sueldo celestial y alabar al que sí se le debe de alabar, y usan sus talentos para esto, ¿verdad? Con algunos de ustedes, Rubén, muchos de sus talentos vienen y nos ayuda, arregla los ventiladores, él me ayudó a instalar esos ventiladores. ¿Qué sucede? Empezamos a usar, Dieguito ahí ya se paró, ya se hizo presente, él antes en las fiestas ahí andaba llevando el sonido, ahorita vean, la verdad, se la sabe de todas, para poner un sonido bonito aquí, unas luces bien padres, qué bueno que ahora digas, yo tenía estos talentos, antes lo hacía para los borrachos de las fiestas, bueno, pues ahora lo voy a hacer para los borrachos de la iglesia, no, perdón, ¿verdad? Perdón. Ahora lo voy a hacer para los que ya no son esclavos de las borracheras, sino que somos esclavos de Jesucristo. Me está cayendo el 20 de la broma. Es para que se despierte. Ya se le fue el sueño. Está bien. Es triste ver que cristianos que justifiquen su falta de servicio a la obra de Dios por cuestiones que aparentan ser más relevantes o piadosas. Lo que hace ratito les decía de aquel hermanito. La verdad, yo se lo dije, y era un hermano que conocía la Biblia tremendamente, pero nunca entendió que era más importante el servicio a Jesucristo que a la comunidad. Nunca lo entendió. Pero ¿qué pasa? Que a veces, como les digo, hay veces que, no, hermano, es que no pude llegar a tiempo, disculpen, es que el trabajo, y como esa cosmovisión que el mundo nos ha heredado, hace pensar que el trabajo es más sagrado que un culto dominical, pero estamos bien equivocados, amados. Es más, ahorita estamos cumpliendo con uno de los 10 mandamientos. El día de reposo de la iglesia es el domingo, y dice claramente, guarda el día de reposo, porque ¿a quién le pertenece? Dice, al Señor. O sea que si nosotros fuéramos de esas iglesias bien activistas, que no tiene nada de malo cuando es así, de esa manera, y que estuviéramos aquí todo el domingo, no tendría nadie por qué quejarse. Hay lugares así, todo el día están en la iglesia, que tienen el culto de adoración, luego tienen la enseñanza bíblica, luego tienen la escuelita dominical, luego el mismo, y comen todos juntos, y ya después de comer, tienen un culto de oración. O sea, en un domingo hacen varios cultos, de tal manera que la gente ya va saliendo a las 8 de la noche de la iglesia, y ¿saben cómo salen? Llenos del Espíritu Santo. O sea, no salen, ay, qué cansado, qué cansancio estar todo el domingo. No, amados. No, o sea, es más, yo le doy gracias a Dios que aquí nosotros no somos de esos que empezamos a sentir que la silla ya nos estorba cuando la prédica se está poniendo buena. Pero hay lugares en donde es todo el otro extremo. No tiene que durar a lo mucho 40 minutos la prédica, 30 minutos la alabanza, porque si no la gente no aguanta. No, amados, si no somos de la 14, al que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En Nehemías, fíjense, todos conocen, o si no conocen la historia de Nehemías, pero Nehemías precisamente tenía un corazón muy parecido al de Daniel, ahora que estamos estudiando Daniel.
muy parecido al de José, al de todos aquellos héroes de la fe que amaban el corazón de Dios y amaban al pueblo de Dios, que tenían un problema tremendo en Jerusalén, habían derrumbado los muros, habían hecho todo el escarnio que ya algunos conocemos de esa situación. Ahorita no es momento de platicar toda la historia, pero tenían que ayudar a la reconstrucción de los muros. Entonces Nehemías juntó a mucha gente, porque era un líder, juntó a mucha gente para que estuvieran reconstruyendo los muros. Y vean lo que pasó: los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano, trabajaban en la obra, y en la otra tenían, ¿qué dice? La espada. O sea, ellos estaban reconstruyendo los muros, pero el enemigo venía a quererlos destruir otra vez. Bueno, nosotros en la actualidad no tenemos esos problemas, ¿verdad? Pero sí tenemos otro tipo de problemas. Uno de ellos son los financieros. Los problemas financieros a veces nos agobian, pero tenemos que entender que si nosotros estamos bien con Dios, no importa que estemos mal financieramente, porque Dios tiene el control de nuestra vida. Cuando lo creemos, y cuando lo creemos las cosas se dan. Entonces yo en algún momento, no porque esto sea un dogma, sin embargo algo así como simbólico, dice la Biblia que la espada del cristiano, ¿qué es? La Biblia, lo que estamos ahorita haciendo, escuchando la palabra de Dios. Esa es nuestra espada. Con una mano tengo la espada, con una mano tengo y con la otra tengo la pala para estar trabajando y haciendo la obra, haciendo lo que sea necesario. No tengo que dejar la espada por usar la pala, y viceversa. No tengo que dejar de trabajar por venir a la iglesia. Amados, una sola vez a la semana tenemos culto dominical, valga la redundancia, y tenemos 6 días para trabajar. La misma Biblia lo dice. 6 días, el mismo Padre Celestial dijo: en 6 días hizo toda su obra y en el 7º descansó. Esa es precisamente una metáfora que el Señor usó para que tú y yo entendamos. El Señor nos pide un día a la semana. Trabajemos 6 días, bien trabajaditos, para que no me digan: es que el domingo tuve que trabajar. Enférmense, tienen 6 días para enfermarse. No se enfermen el sábado en la madrugada. No le den pie al diablo. Esas son estrategias que el Satanás tiene precisamente para que de esa forma no vengan a ser bendecidos por la palabra de Dios. No vengan a bendecirnos también con su presencia. Entonces, aquí estamos viendo cómo todo aquel que verdaderamente es hijo de Cristo tiene esa identidad y no va a estar siendo obligado para que cumpla con sus responsabilidades. Las va a hacer, las va a llevar a cabo porque tiene identidad de un verdadero hijo de Dios. Amén. Nuestro tiempo siempre lo tenemos que suplir con servir a algo o a alguien. Todo el tiempo de nuestra vida la vamos a usar para servir. Hay que ver a quién queremos servir. Miren, Josué 24:15, en la Nueva Versión Internacional dice: pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir. A los dioses con D minúscula que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos a Jehová. Y eso es algo que desde un principio, precisamente cuando inició la congregación, ustedes ayer que vieron que en el garage de la casa en la casa de ustedes, que es donde nosotros vivimos, ahí inició esta congregación y ahí pusimos un póster donde estaba retratada toda la familia y decía esta cita de Josué: por mi parte, mi familia y yo serviremos a Jehová. Y ahora todos los que estamos aquí son mi familia también. Y lo mismo que le decimos otra vez al Señor: por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. No sé lo que estén haciendo en otras iglesias, no sé a qué señores, a qué dioses le estén sirviendo, pero redención por su gracia tiene que tener siempre eso en su mente. Por nuestra parte, nosotros no vamos a servirle a ningún Dios con D minúscula. Nosotros le vamos a servir a nuestro Señor Jesucristo, porque estamos para el servicio del Señor. Amén. Pues denle un fuerte aplauso a nuestro Dios por esa situación.
Disfrutemos de la libertad que Dios nos ha dado para servirlo, no por obligación, sino por amor, agradecimiento, pasión y anhelo. Eso es lo que nosotros tenemos que tener siempre en nuestra mente. Romanos 6:22, ya con esto estamos terminando. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Nosotros ya no vivimos con la paga del pecado, que es muerte, amados. Nosotros ya no le pertenecemos a la muerte. Nosotros ahora le pertenecemos a la vida eterna. Ahora por la dádiva de nuestro Dios tenemos vida eterna. Ya no somos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de Jesús. Ahora somos esclavos de Cristo y Cristo nos lleva a una verdadera libertad. Cuando estamos al servicio del Señor es cuando estamos cumpliendo con el propósito para el cual fuimos llamados y para el cual vinimos a esta tierra incluso. Para eso fue que fuimos creados, amados. Aunque no lo merecemos, Dios siempre recompensa nuestro fiel servicio. Eso es por default. El Señor no es deudor de nadie, de nadie. Y ya por último, Colosenses 3:23, no sé si Harvey no vas a pasar a ministrar con la guitarra. Colosenses 3:23 dice así: y todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia, porque a Cristo, el Señor, sirven. A Él es a quien servimos, amados, no a los hombres. Tengamos mucho cuidado con esa situación. Yo estoy aquí al servicio de Dios y por ende al servicio de su iglesia, que son ustedes. Pero cuando se trata de algo que no tiene nada que ver con el servicio de Dios, no se enojen, pero yo me voy a negar. Cuando hay algo porque hay veces que, creo que a mí no me ha pasado, pero algunos pastores saben, no, es que el pastor no tiene amor, ¿verdad? Porque él, en vez de haberme ayudado a sacar una licencia ahí chueca, no me ayudó. Pero no, la verdad es que no tiene amor en su corazón, no ayuda a sus ovejas. No, yo nunca me ha pasado, pero yo nunca lo haría. Sí me estoy explicando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo estoy al servicio de Dios y al de su iglesia, pero su iglesia nunca me va a pedir que haga algo que vaya en contra, ¿verdad?, del corazón de Cristo, o de mi integridad, o de la integridad del congregante. Pero cada uno de nosotros debemos de entender esa parte, amados. Nosotros, para realmente parecernos a Jesucristo, tenemos que tener amor por las almas. Tener amor por las almas. Recuerden que muchas de las acciones que la gente puede hacer es porque muchas veces es guiada por Satanás. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha es contra las potestades, contra todos esos espíritus de maldad, contra todas esas huestes que de repente llegan a la vida, incluso muchas veces de un cristiano. Un cristiano no puede ser poseído por Satanás, pero sí puede ser influenciado por los espíritus satánicos. Puede de repente llegar aquí a la misma iglesia un espíritu de chisme, un espíritu de mentira. Amados, en serio, como se los dije hace un rato, hay veces que me sorprendo tanto de escuchar las mentiras con las cuales me llegan a querer justificar ciertas cosas. Cuidado, amados. Hace 8 días lo vimos. En Apocalipsis dice claramente que ni los cobardes, ni los hechiceros, ni los borrachos, ni los homosexuales, ni los mentirosos entrarán en el reino de los cielos. ¿Cierto o no es cierto? O sea, hay veces que decimos, sí, yo ya no soy un borrachote. No, hombre, yo ya antes era bien adúltero, ya no, ya soy bien fiel. No, yo antes pero las mentiras, híjole. Y hay veces que nos enseñaron a
que mentiras piadosas. No, que mentiras piadosas. No existen mentiras piadosas, amados. No existen mentiras piadosas. Tengamos mucho cuidado, porque el estar mintiéndole a quien sea, le estás mintiendo a Dios también. Estás tratando de mentirle a Dios, estás tratando de engañar a Dios. Muchas veces por justificarte, ¿verdad? Pero a final de cuentas, a quien le tenemos que entregar cuentas, valga la redundancia, pues es a Dios. Pues ¿cómo le voy a mentir a una persona para justificarme si de todas maneras Dios es el que me va a juzgar? Y Él sí sabe todo lo que estoy haciendo. Tengamos cuidado, amados. Tengamos mucho cuidado, porque no hay mentira chiquita, mentira grandota. La mentira es mentira. Vamos a ponernos de pie. Padre bendito, muchas gracias, Señor, por hablarnos. A lo mejor nosotros realmente ni siquiera merecemos escuchar tu voz, pero eso es un privilegio que le das a todas aquellas personas que vienen con un corazón humillado delante de ti. Con un corazón, Señor, que ha sido totalmente tomado por el Espíritu Santo para entender tu mensaje. Porque eso es lo que dice tu Sagrada Escritura, que el Espíritu Santo viene a convencernos de nuestro pecado, Señor. Todo lo que acabamos de hablar el día de hoy, todo está puesto, Señor, en tus manos para que tú puedas traerlo al corazón de cada uno de nosotros y podamos poner por obra tu palabra. Señor, te pedimos que nos ayudes, Señor, a ser fieles al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a que el Espíritu Santo sea el que domine completamente nuestra mente, nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, mi Dios. En tus manos están nuestras vidas, Padre, porque tú nos has comprado a precio de sangre y somos tus esclavos, Señor. Nosotros ya no somos más esclavos del temor. Nosotros ya no somos más esclavos del pecado. Nosotros ya no somos más esclavos de la cobardía. Ahora nosotros somos esclavos de nuestro Señor Jesucristo. Y como esclavos de nuestro Señor Jesucristo, estamos al servicio del reino de los cielos, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Me das libertad en la inmensidad, ya no hay más temor. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Antes de nacer, escogido fui por tu gran amor. Por mí al nacer, pertenezco a ti. Tu sangre cruz en mí. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios.
Nos perdonamos gracias, Señor. Somos los hijos cantando su libertad. Vamos a orar por diezmos y ofrendas, hermanos. Padre Celestial, te doy muchas gracias, Señor. Antes que nada, estoy infinitamente agradecida contigo, Señor, porque nos has bendecido. Cada una de las personas que estamos aquí, Señor, es porque tú nos has traído y nos has bendecido, Señor, con esta buena decisión. Te doy muchas gracias, Señor, porque cada uno de nosotros en algún momento, incluso creo que todos los que están aquí tenemos trabajo, Señor. Nos traes finanzas, Padre Celestial, a nuestra vida, a nuestra familia, Señor. Hoy queremos agradecerte por diezmos y ofrendas, Señor. Recibe esta adoración, esta obediencia, Señor, de nuestra parte. En el nombre de Cristo Jesús, bendice a cada uno de mis hermanos esta mañana, Señor, a todos los que van a dar diezmo y ofrenda. Multiplícale, Señor, como es tu promesa en la Biblia. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Ahora vamos a gozarnos, hermanos, mientras depositan diezmos y ofrendas con esta canción. Todo lugar los perdidos vendrán, en libertad a ti clamarán. Miraste la cruz, por eso vivo estás, mi Dios, a ti mira te daré. Enviaste Jesús por mi salvación, con eternidad en ti tengo perdón. Busqué la verdad y te encontré a ti, mi Dios, a ti mi vida te daré. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy, toma, tómalo, toma, tómalo. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy, toma, tómalo, toma, tómalo. Enviaste Jesús
por mi salvación. Completa mi alma, en ti tengo perdón. Busqué la verdad y te encontré a ti, mi Dios, a ti mi vida te daré. Jesús, por ti hoy viviré y nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy. Toma, tómalo, toma, tómalo. Jesús, por ti hoy viviré y nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy. Toma, tómalo, toma, tómalo. Jesús, por ti hoy viviré y nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy. Toma, tómalo, toma, tómalo. Eres el que vistas de todas y ya son la oscuridad. Salvación del mundo en tus manos está. Eres el que vistas de todas y ya son la oscuridad. La salvación del mundo en tus manos está. Jesús, por ti hoy viviré, y nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy. Toma, tómalo, toma, tómalo. Jesús, por ti hoy viviré, y nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy. Toma, tómalo, toma, tómalo, toma, tómalo. Bien. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos, para despedirnos. Padre bendito, muchas gracias, Señor, por tu bendita palabra. Te pedimos que traspase nuestra mente, nuestros corazones, Señor, y que hagan rema en nuestra vida, Señor, para poder ser luz en esta oscuridad llamada vida, Señor, en estas tinieblas en donde nos encontramos tus hijos, Señor, tus hijos para tu bendita palabra. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, Padre. Te pido que nos bendigas a cada uno, Señor, nos lleves, nos guíes a nuestros hogares, a nuestro destino, Señor, de tu mano, Padre, que nunca nos soltemos de tu mano. Gracias, mi Señor, por los hermanos que no vinieron, los ponemos en tus manos, Señor, para que ilumine sus pensamientos, Señor, y donde quiera que estén, los bendigas. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Gracias por su apoyo de ayer. Invent. Son malos, chavos. Ay, ay, ay. ¿Qué? No dije más que no me llevaste. No, amor, pues me olvidó, pero pues hubiera pasado por él.